Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y hoy tengo el placer de tener conmigo a Lara Fernández, que es madre, maestra, periodista y también autora de un libro del que vamos a hablar hoy, Enséñame a comunicar. Me pareció súper original porque, en realidad, ¿cuántos libros hay enfocados a padres y educadores que potencien esa habilidad que es comunicar? Al fin y al cabo es lo que hacemos durante toda la vida. Bueno, hola Nora, ¿qué tal? Yo es verdad que fue una de las razones por las que escribí el libro, porque digo, no hay tantos libros que te hablen de todas las partes que comprenden la comunicación escrita, la comunicación oral, la comunicación no verbal, que es quizá la más importante, y que no esté enfocado a adultos, que esté enfocado a que nuestros hijos, nuestros alumnos puedan un poco adquirir esa habilidad comunicativa que, como tú dices, es fundamental, porque respirar, caminar, comer, son cosas que hacemos todos los días sin darnos cuenta y comunicar también. Y además en la comunicación implica a la otra persona, no lo hacemos nosotros solos. O sea, lo que hacemos afecta a la otra persona. Entonces me parecía tan sumamente importante porque hay libros de alimentación, hay libros de mindfulness, hay libros de, de ejercicio físico, pero de comunicación no había tantos. Digo, es que esto es muy importante que se adquiera desde pequeñitos. Claro, pero yo como padre, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a comunicarse? ¿Por dónde empiezo? ¿A qué edad empiezo a enseñarle a comunicarse? Porque claro, yo creo que los padres decimos, pues yo le entiendo sin que diga nada, ¿no? Pero claro, no estamos siempre ahí. Tenemos que asegurarnos que ese niño o niña sea capaz de manifestar lo que necesita, de ser claro en lo que son sus necesidades y conseguir, sin manipular, por supuesto, lo que quiere, ¿no? Claro, es que esto no va de me voy a sentar un día a ver cómo le enseño a mi hijo, ¿por dónde empiezo? Me voy a sentar un día y voy a enseñarle. No. Es que esto es una cosa que tiene que ser de una manera un poco espontánea. No nos tenemos que leer un libro, ni hacer unos deberes, ni hacer unos ejercicios. Y esto cuando empieza, es que empieza desde que el niño está en la tripa de su mamá. Porque ahí ya está comunicando y ya está recibiendo, ya está siendo también oyente. El oído es el primer sentido que se desarrolla. La voz de la madre, cuando nos dicen ponte los auriculares, ¿no? En la barriga, cuando nace, aunque no habla el niño, ya se está comunicando. El llanto, la sonrisa, los gestos, cómo nos dirigimos a los bebés. ¡Ay, mi niño! Les ponemos caritas, ¿no? Les hacemos muchos gestos aunque no hablemos, ¿no? Y es verdad que nos pensamos que la comunicación tiene que ver con el habla, que yo ahí explico las diferencias, y sí, tiene que ver, pero la comunicación no es hablar solamente. Entonces también hablo del baby sign, que es el lenguaje de los bebés cuando no hablan, de maneras de comunicarnos con ellos, porque dice mucho más cómo decimos las cosas, los gestos, la postura, el tono de voz, y estas cosas no implican necesariamente hablar. Los gestos de la cara, la postura del cuerpo. Si le estamos diciendo a un niño, cariño, tienes que compartir los juguetes con tu hermana, ¿no? Y le estamos quitando el juguete a nuestro hijo al mismo tiempo y se lo estamos dando a la hermana, le estamos enviando un mensaje contradictorio. Es más importante el gesto de quitarle el juguete que lo que le estamos diciendo, tienes que compartir con tu hermana, porque le estamos enseñando a arrebatar el juguete, no a compartirlo, ¿no? Entonces hablo mucho de esa coherencia entre lo que decimos y lo que no decimos. Y no se necesita necesariamente que el niño ya tenga una edad de comunicarse, de desafiarnos, de rebelarse, ¿no? Es que esto empieza antes y continúa hasta que ya no estamos aquí. O sea, a los adultos les viene bien también. ¿Cómo ayudamos con la comunicación no verbal? Porque define qué es no verbal cuando hablamos de niños. Vale, pues la comunicación no verbal son todos aquellos elementos que tienen que ver en una comunicación y que no están relacionados directamente con el contenido. O sea, por decirlo de alguna manera, con las palabras, ¿no? O sea, lo que decías tú, ¿no? Esa coherencia. Sí, los gestos que estamos teniendo tú y yo, el timbre y el tono de voz, la cara que ponemos, la postura, todos estos elementos que son paraverbales, que no tienen que ver con lo que es el contenido de las palabras que estamos diciendo, muchas veces son más importantes. Y si tú lo piensas, son fuente de la mayoría de malentendidos, de conflictos que pueden tener los adultos, y de cualquier otro problema. Tú imagínate que me estás contando a mí un problema que tienes, ¿no? En confianza, y yo estoy así. ¿A ti te parece que yo te estoy escuchando, pero a ti te parece que te estoy escuchando con esta cara y esta postura? Probablemente no te sientas en confianza, ¿no? Entonces, al final estás diciendo mucho más con esa comunicación no verbal que lo que pueda, yo que parece que te estoy escuchando, ¿no?
Pues por eso decía la coherencia, ¿no? La comunicación no verbal es el 90% de una comunicación. Y nos podemos cargar una conversación, ya sea con un jefe, ya sea con un amigo, ya sea con nuestros hijos o ellos con nosotros, por esa comunicación no verbal, ¿no? Cuando decimos, queremos que nos escuchen nuestros hijos, pero también tenemos que escucharles, ¿no? Este libro está pensado para niños más pequeños, pero yo te voy a preguntar, ¿qué pasa, claro, con los mensajes de texto? Porque hoy en día mandamos muchísimos mensajes de texto. Ahí no hay comunicación no verbal y muchas veces, dependiendo de cómo lo lee el receptor, estamos diciendo una cosa que otra, ¿no? Y vemos que muchos jóvenes les cuesta mucho hablar por teléfono, hablar cara a cara, hablar mirándose. ¿Cómo crees que ha influido la tecnología con la comunicación en general? ¿Y cómo crees que tu libro puede ayudar a preparar a nuestros hijos a salvar eso? Porque va a ser una realidad. Nuestros hijos se comunican más. A mí mis propios hijos me dicen, no, he hablado con fulanito. Digo, ¿pero has hablado o les mando un mensaje de texto? No, le mando un mensaje de texto. Eso no es hablar, ¿no? O sea, ¿cómo está pasando, ¿no? Que nos hemos transformado socialmente y ahora nuestra socialización es más escrita o visual que auditiva o cara a cara. Claro, eso es verdad que no es hablar, pero es comunicarse ese mensaje. Hay un apartado de expresión escrita, obviamente, porque luego llega el problema de que tú tienes que enviar una carta, quieres poner una reclamación a una empresa o quieres hablar con el ayuntamiento o te llega una carta de Hacienda y claro, utilizan un lenguaje mucho más formal que el que usamos nosotros en un WhatsApp y no entendemos nada. Nos llega luego una carta de Hacienda o tenemos que hacer una matrícula a la universidad de nuestros hijos, pues no entendemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de comprensión lectora, esa atención, esa concentración, ese lenguaje, ¿no? No hablas igual entre amigos que obviamente en un entorno un poco más formal. Y esto es lo que sucede también con los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que ponemos la Q, la K, el qué tal, las tildes que no hay, las comas que no hay, en fin, que también habla un poco de esos consejitos que no escribir con más florituras o más complejo es escribir mejor. Simplemente es hacer construcciones correctas, que eso es muy sencillo, entonces ahí también lo cuento. El problema es con estas pantallas que se está demostrando que aparte de que estamos perdiendo esa atención, esa concentración, esa capacidad de pensamiento crítico, porque no sabemos filtrar, porque leemos rápido. Es verdad que ahora con los audios ya está entre el tema escrito del WhatsApp y los audios están un poco 50-50 y ahí ya entiendes el tono, porque en la manera escrita que tú lo decías no interpretas bien el tono. Sí que se está viendo que está afectando a toda esa habilidad lingüística. Hay un montón de habilidades lingüísticas y comunicativas que adquirimos desde pequeños y el abuso, por ejemplo, prematuro de pantallas afecta también al tema del desarrollo emocional, toda esta parte del autocontrol, toda la parte de gestión emocional, la frustración, todo esto lo estamos cortando con el uso temprano de pantallas. Entonces llegamos nosotros o nuestros hijos y luego no sabemos hablar en público, nos da vergüenza, nos da pánico. Entonces hay un montón de cosas que las pantallas bien utilizadas son fabulosas, pero en este sentido sí están afectando. Entonces es verdad que hay que intentar ser un poco, tener sentido común y ser coherente y ser consecuente y decir, oye, vamos a hacer un uso responsable, ¿no? Y aunque tú puedas escribir con tus amigos en ese lenguaje de WhatsApp, así de aquella manera que nos entendemos nosotros, luego tener la capacidad de cambiar ese registro en otro entorno o en otro ámbito, ¿no? Que tú sabes dónde estás. Entonces, esa versatilidad sí que la tendríamos que adquirir, ¿no? Pero yo tampoco hablo igual entre amigos que cuando estoy hablando con mi hijo, que cuando estoy hablando con un compañero de trabajo, ¿no? O cuando estoy escribiéndome, y de ahí también hay muchísimos conflictos porque la parte escrita, te estás perdiendo esa parte no verbal que hablábamos antes, ¿no? Es el 90%. Exacto, te estás perdiendo el 90%, esa mirada, ese gesto, ese tono, no, es que no te lo he dicho así, los emoticonos nos ayudan un poco a salvar la situación, ¿no? Si sabemos lo que significan también, ¿no? Claro, a ver, bueno... Pues hay muchos padres boomers que no sabemos todos los significados. Es verdad, pero sí que es cierto que utilizas, bueno, pues lo haces de broma, pues ya le pones un icono de broma, ¿no? Y nos ayudan un poco, pero claro, porque si te das cuenta los iconos es esa parte visual que no estamos teniendo en esa interacción, ¿no? Que queremos compensar. Exacto, porque esa parte visual que tú pondrías el gesto, la cara cuando te haces una broma y haces así, pues eso ya lo estás poniendo con el icono, ¿no? Entonces salva un poquito esa situación, pero siempre siendo conscientes de que no deja de ser una comunicación escrita y de que puede haber esos errores, esos malentendidos. Por eso es tan importante comunicarnos bien. Es que todo el mundo sabemos comunicar, todo el mundo sabemos comer, todo el mundo sabemos respirar, pero hacerlo bien
es que es muy distinto. Tú no comes igual sabiendo los nutrientes que estás haciendo, la dieta saludable, o no respiras igual si haces mindfulness que si no. Entonces vamos a hacerlo bien, ¿no? Porque es que de verdad que afecta a los otros y crea muchísimos problemas con nuestros hijos, los primeros, y luego entre otros adultos o entre otros niños, ¿no? Tú estás hablando aquí de la importancia de ser buenos narradores, del storytelling, del conectar a través de la palabra. ¿Por qué crees que es importante? Mira, es fundamental, porque hay una cosa que yo he hecho en falta en las escuelas, yo que soy maestra, y es, enseñamos muchos contenidos, muchísimos, pero luego cuando el niño tiene que salir a hacer un proyecto a la pizarra, agachamos la cabeza para que nadie nos diga nada, ¿no? Que no nos saquen, que nos da vergüenza, tenemos que hablar delante de los compañeros, que no nos pregunte el profe. Bueno, ya esto, si tenemos que hacer unas oposiciones o en la universidad o una exposición delante de gente, o sea, nos llevan los demonios, ¿no? La oratoria, la dialéctica, no se trabaja. Y nosotros, como con todo, que el ejemplo es la mejor arma educativa, si perdemos esa vergüenza a contar cuentos, a hacer sonidos, al final nuestros hijos también lo están ellos interiorizando, no solo lo que estamos contando. No solo van a aprender vocabulario si hablamos de animales en el cuento, es que van a aprender cómo lo estamos contando nosotros, ¿no? Incluso que nos lo cuenten ellos. Entonces es fundamental, como con todo, el ejemplo. Y, es que me da vergüenza contarle un cuento a mi hijo y poner voces. Y ya, bueno, pero es que solo está tu hijo. Y es la persona que más te quiere. Entonces, vamos a perder, no estás contándolo delante de un auditorio de 1000 personas, ¿no? Que esto luego vendría después. Pero vamos un poco a trabajar con esas cosas que son diarias, que no nos cuesta trabajo, no tenemos que hacer una gran puesta en escena. Es el cuento de antes de dormir, que yo empiezo a hablar desde pequeñitos, pero que podemos extrapolarlo. A lo mejor con 8 o 10 años no le contamos un cuento, pero sí hablamos de cómo nos ha ido el día. Y entonces esa narrativa, esa conversación, luego va a ser precursora de cuando son adolescentes, que queremos que es cuando nos cuenten las cosas. Yo siempre digo que muchas veces los padres minimizamos lo que nos cuenta un hijo de 3 años porque no tiene importancia. Pero luego pretendemos que siga comunicándose con nosotros y que vengan con los problemas serios a la adolescencia. La comunicación es un músculo más que tenemos que desarrollar. Y la verdad es que tu libro es una forma de ponerlo de forma muy práctica, porque te está enseñando a desarrollar ese músculo. Aquí también das algunos recursos, comentas recursos. Cuéntanos cuáles crees que son indispensables en esta área de desarrollo de esa parte comunicativa en toda su amplitud. A ver, yo he propuesto 80 actividades distintas. Bastantes. Tuve que frenar. Tuve que decir un día hasta aquí, porque si no el libro no habría salido todavía. Porque es que si tú lo piensas, cualquier actividad de la vida, vas en el coche con tus hijos y te pones a jugar al veo-veo. Y el veo-veo ya es un juego de comunicación. Ya tienes que pensar, ya estás fomentando la imaginación, la creatividad, el vocabulario, la expresión. O sea, el veo es que es maravilloso y fíjate que es que no hace falta. Luego tengo otros que necesitas materiales, ¿no? Y he construido una tele, he hecho una bandeja sensorial, pero los cuentos que a mí me parecen, yo creo que es quizá el top de los cuentos, las posibilidades que te dan los cuentos, y luego un montón de juegos en los que no se necesitan, porque hay otros que se necesitan papel y lápiz cuando ya nuestros peques ya escriben, que no se necesitan nada, que son tipo veo, palabras encadenadas, las iniciales, hay un montón de juegos que son prácticamente de hablar, de comunicarse, de estar un poco perdiendo el miedo a expresarse, que podemos jugar incluso entre amigos. O sea, estás en una cena de amigos y te puedes poner a jugar a, no sé, pasapalabra. Es que hay un montón de juegos, si lo piensas, que nos pueden servir, ¿no? Entonces, yo creo que esos juegos que no necesitas materiales y los que tienen que ver con cuentos, que al final los haces en el día a día, creo que son los más, yo los destacaría como los más fáciles de hacer y los más importantes. La verdad es que hay un montón de ideas, ¿no? Busca la sombra. Entonces, una palabra y otra. Creamos una receta, ¿no? ¿Quién no tiene una receta? Facilísimo. Claro, que además aprovechas y cocinas con tus hijos, efectivamente. Y les enseñas a comer sano. Tutti frutti. ¿Quién no juega al tutti frutti de pequeño? Sí. Hay gente que me decía que lo llamaba alto el lápiz, que luego, oye, cada infancia, pero... La sopa de letras, eso es buenísimo. Y además que lo pueden hacer los abuelos con los niños, también, ¿no? Sí, o sea, cuando se quedan los abuelos que nos ayudan tanto cuidando a nuestros hijos, le podemos decir, oye, ¿por qué no darle unas cuantas ideas para que puedan jugar con ellos sin que haya una pantalla por medio y que puedan hablar? Preguntarles cómo era su vida, ¿no? Cuando eran jóvenes, que les cuenten, hacerle preguntas. La verdad es que es un
Sí. Hay uno que me gusta a mí mucho, que lo suelo hacer en las presentaciones, porque además implica a todos los que estamos, pequeños y mayores, que es inventar un cuento entre todos. Bueno. ¿Y cómo funciona? Bueno, he tenido que hacerlo hasta 3 veces seguidas, porque es que la gente se venía arriba. Entonces empieza un niño con el Érase una vez, bueno, y ahí han llegado a mezclarse gusanitos con lechugas, con una caja mágica, con un águila que volaba y saltaba a una piscina. Cada uno añadía una frase y de verdad se convertía en una historia, bueno, fantasiosa, o sea, esa era fantasía pura. Y dices, mira lo que hemos creado entre todos, ¿no? Y al final, los que tenían vergüenza al principio, porque tú dices, ostras, es que yo voy a hablar ahí, a ver si me van a decir, a ver si me van a juzgar. Pues es que al final levantaban la mano y no dábamos abasto. Y vino y llegó a no sé dónde. Y los niños para eso nos dan 1000 vueltas, ¿eh? Es que no tienen miedo a jugar. Y yo creo que los adultos muchas veces nos hemos olvidado. Y se pasa mucho mejor con los hijos jugando, ¿no? Sí, porque además que el libro se titula, Enséñame a comunicar, pero luego dice cómo aprender expresión oral y escrita mientras jugamos. Tú dices, mientras jugamos los niños, no, y los adultos también. Pues que nos hemos olvidado efectivamente de jugar y todo el mundo aprende jugando. Lo que pasa es que los adultos jugamos de otra manera. Los adultos, para aprender algo, lo tienes que repetir 20 veces, pero hay otra manera de jugar. Si tú lo piensas, probablemente todo lo que has aprendido, lo mejor que has aprendido en la vida, ha sido no jugando como entendemos que los niños juegan, pero con algún juego, con algo que te recordaba algo divertido, algo bonito, algo que te hacía sentir bien, ¿no? Que es como el juego de los adultos. Entonces, yo creo que todo se aprende jugando. El juego es la herramienta de aprendizaje también, junto con el ejemplo por excelencia para los pequeños. Y al final también tenemos un poco que volver a bajarnos y volver a ser un poco niños, a mirarlo todo con esa... Porque en realidad, cuando jugamos, está permitido equivocarse. Hay unos que ganan y otros que pierden, que también es muy buena enseñanza, y hay unas reglas de juego. Entonces, también es parte de la comunicación, ¿no? Claro, es que además el tema del error, que nos han educado tanto en penalizar el error, es una cosa que destaco mucho porque nos tenemos que centrar en que el error es parte del aprendizaje. Yo cuento una experiencia ahí, que yo como trabajaba en televisión, pues te quedas en blanco en un directo. Incluso me contaron un matrimonio amigo de pues, su hija, que para el recital de fin de curso se equivocó cuando tuvo que hacer algo delante de todo el colegio, no quería volver a verse en vídeo. La pobre estaba, agobiadísima. Yo decía, vale, entiendo que no se quiera volver a ver en vídeo, pero vamos a ir más allá. No vamos a quedarnos en el error, porque si no, ni ella ni yo habríamos avanzado. Entonces, bueno, es parte, equivocarte es parte de ese aprendizaje. Entonces, te equivocas, pero vuelves otra vez y sigues y sigues y sigues. Entonces, no vamos a focalizarnos en ese error que nos ha bloqueado prácticamente todo el mundo podemos recordar en algún momento que nos hemos bloqueado y nos hemos equivocado y nos hemos dicho tierra, trágame, pues al día siguiente vuelves a salir. Dices, bueno, es que quien tiene boca se equivoca. Es que es el refrán. Entonces, es así. Vamos a intentar reponernos y decir, oye, sí, que me he equivocado, pero ¿qué pasa? Que equivocarse es humano. Lo importante no está en la equivocación, está en cómo reparas esa equivocación y cómo sigues adelante. Y nuestra misión como padres es no quedarnos ahí, ni focalizar ahí, sino focalizar en todo lo que puede conseguir el niño después. El juego, la comunicación y la aceptación. Porque claro, tenemos que entender que como padres no sabemos de todo y eso es lo que estuvimos hablando. Sí. Es difícil, pero bueno, nos lo podemos tomar como un juego y así va a ser mucho más fácil. ¿Cuáles crees que son los principales errores que cometemos los padres en el momento que tenemos que enseñar comunicación a nuestros hijos? Pues mira, yo destacaría varios ejemplos que no nos damos cuenta y que hacemos constantemente y nuestros hijos ahí, aunque pensemos que no se están dando cuenta, lo están absorbiendo. Por ejemplo, vas conduciendo. ¿Cómo te diriges al conductor de al lado? ¿Qué le dices cuando se ha saltado un stop? Pues bueno, de todo menos bonito, ¿no? Probablemente. Entonces, claro, está escuchando tu hijo que está detrás o tu hija. Luego no pretendas que no grite, que no trate mal al de al lado, que no haga bullying. Es que lo estás haciendo tú con el conductor de al lado, aunque no se esté enterando, ¿no? Entonces, yo ahí es verdad que he cambiado mucho el chip desde que soy madre y empiezo, ay, cariño, que te has equivocado. Entonces le hablo al conductor como hablo a mi hijo. Aunque no me oiga, le digo, ay, cariño, pero no vayas por allí, pero que te has equivocado, pero bueno, cambia, pero pon el intermitente. Fíjate cómo cambia la cosa. A mí decir, es que eres un tal, eres un cual, no sé cuál. Porque te está escuchando. ¿Cómo vemos un partido de fútbol? Bueno, sea de nuestros hijos o no. Nosotros hemos hablado tanto del comportamiento de los padres cuando van a ver a sus hijos, Claro. Los partidos de fútbol del colegio, por favor. Claro, es que ahí lo tienes. ¿Cómo hablamos cuando vemos las noticias de gente que viene de fuera? Porque no estás hablando directamente con tu hijo, pero te está escuchando, que estás hablando a la televisión, estás diciendo, es que estos, es que tal, mira lo que hacen. Y luego pretendes decir a tu hijo que tiene 3 compañeros en clase que son de fuera,
que tienes que respetar, es que hay gente diferente a ti. Hombre, pues un poquito de coherencia, ¿no? A ver, yo creo que lo del coche, que nos ha pasado a muchos, es un ejemplo fundamental. Entonces, es como lo que te comentaba al inicio de arrancar el juguete al niño. Que además, a esa edad, cuando son muy pequeñitos, nuestros hijos no saben ni lo que es compartir. Pero no es la manera más adecuada de enseñarle a un niño a compartir. Tú arrancándole el juguete, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco también cómo nos dirigimos a ellos. No podemos decirles en casa, ¿qué te he dicho que no grites? Gritando. Pues que es que entonces ellos están escuchando no lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo, ¿no? Esa comunicación no verbal que decía antes, ¿no? El tono, el timbre, el volumen. Pues vamos un poco a reflexionar y yo creo que esa sería la mejor técnica. Reflexionar como lo hacemos nosotros. Ahora quiero preguntarte, Lara, desde tu perspectiva como maestra, como docente. ¿Crees que esto se está enseñando en los colegios o es un área a mejorar? Pues las dos cosas. Creo que se está empezando a enseñar, nos pasa un poco como con la educación emocional, que estamos siendo conscientes y estamos trabajando en ello, pero creo que queda muchísimo. En otros países, siempre nos fijamos en otros países, la verdad, se fomenta mucho esos debates. Hay mucha oratoria, incluso hay concursos de debate, hay muchísimas situaciones. Creo que se está empezando a hacer y sobre todo también hay una cosa muy ligada a esto que es la empatía. Porque tú no puedes fomentar en clase que tus hijos expongan proyectos y expongan y hablen en voz alta, y es verdad que en las asambleas, yo siempre pienso que la asamblea, que es una cosa de educación infantil, debería extenderse a primaria, porque es un espacio de expresión libre, sin juicios, de un poco interacción, ver cómo se sienten los niños, ¿no? Esto que hacen en infantil, cantan canciones, se debería extender. Pues no puedes pretender que hagan esto si luego estamos juzgando al que lo hace, sin empatía. Porque esa persona va a tener miedo de hablar, porque se van a meter con él, porque se van a reír de que se ha equivocado, porque ha dicho... Entonces, paralelamente hay que enseñar esos valores, porque luego vienen estos casos de bullying y este miedo atroz a expresarnos, a ser asertivos, a expresar nuestra opinión. Y luego, claro, nos agachamos la cabeza y cuando ya somos adultos nos sigue dando pavor. El poder hablar en una reunión, manifestar una opinión contraria a los que... ¿no? Porque no hay un debate sano. Entonces, esto pasa en muchos ámbitos, en la política también lo vemos. No hay un debate sano. Entonces, desde pequeñitos creo que queda mucho por hacer y sobre todo tiene que ir aparejado con la enseñanza de la educación emocional y de los valores, porque va muy unido. Como sabes, nosotros vivimos en Estados Unidos unos años y recuerdo que mi hijo con 7 años, la primera semana de colegio, vino con una tarea que era memorizar un poema de 90 palabras. Pero no era solamente memorizar. Venía junto con las instrucciones de las 90 palabras cómo se iba a evaluar. Iba a ser cómo hablaba de claro, si miraba a la audiencia, si tenía expresión corporal. Qué bueno. Eran un montón de parámetros que en realidad lo que estaba haciendo estaba entrenándole a hablar en público, claro, y comunicar de forma eficiente. Yo me acuerdo que me quedé impresionada, porque digo, ¿cómo puede ser que esto no sea algo que lo enseñen básico en todos los colegios a todas las edades? Y a medida que pasaba el tiempo, a medida que el curso iba avanzando, iban aumentando el número de palabras. Entonces, claro, el primer día él tenía un dolor de tripa, pobrecito. Me decía, no puedo, yo no sé, yo no tal. Y dice, no pasa nada, cariño, lo que hagas va a estar bien. Pero claro, yo pensaba, poniéndome a mí con 7 años, hablando en público. Qué presión. Qué presión, pero bueno, como todo en la vida, se acostumbran. Y estaba en un entorno contenido, era bueno y era para su bien. Entonces, bueno, ahora habla muy bien en público. Es que me parece genial, porque es verdad que no todo el mundo profesionalmente nos vamos a dedicar a hablar en público, pero sí vamos a tener que hablar con otras personas constantemente. Vamos a tener que entrar en un despacho a hablar con un jefe, vamos a tener que ir a una entrevista de trabajo, vamos a tener que hablar en una reunión, vamos a tener que hablar en muchísimas situaciones. A lo mejor hacemos una oposición y tenemos que exponer algo en público, ¿no? Entonces a mí me parece ideal. Y luego hay una cosa también que es fundamental, que aquí no se trata, esto es como cuando nuestros hijos tienen rabitas, no se trata de evitarlas, es decir, tú no vas a evitar esas sensaciones que va a tener tu hijo de nervios, dolor de barriga, presión, porque aún hoy yo las tengo. Quiero decir, hay situaciones, yo no me dejo de poner nerviosa en determinadas situaciones, ni tú, ni yo, ni cualquiera, pero no es eso, es vamos a tener herramientas para gestionar eso.
vamos a tener esas herramientas que aunque seas tímido, vas a poder afrontarlo, vas a poder cargarte de esas armas y poder hacerlo. Y cada vez lo vas a trabajar más. Esto es como todo, ¿no? Es la experiencia, es el tiempo. No vamos a evitar que nuestros hijos pasen nervios, pero vamos a poder darles esos recursos para que cuando tengan que hacerlo les sea más sencillo. O sea, al final se trata de eso. Yo creo que justamente enseñar a comunicar a los hijos es un área muy importante, porque como bien decías, va a ser algo que le va a acompañar toda la vida. Entonces, y si más tímido es, más lo va a necesitar. Entonces, me acuerdo, hablaba con una persona el otro día y me decía, no, es que mi hija no sabe socializar, le cuesta mucho socializar. Bueno, tal vez sea el área en la que más tengas que trabajar, porque es una niña brillante en el colegio. Ahí no trabajemos más, ahí ya vamos bien, trabajemos en esos puntos que les cuesta, ¿no? Esos frenos que van a tener en un futuro. Entonces, ahí está también la habilidad de los padres, ¿no? Y de los profesores, que creo que puede ser incluso más importante cuando hablamos de este tipo de áreas, de saber que hay niños que van a necesitar un poco más de ayuda para poder contar con esas herramientas para cuando crezcan. Pero este libro no solamente va para padres y madres, que parece que siempre nos ponemos la mochila encima, nos cargamos de más presión, más cosas que tenemos que hacer. No, va poco para todas las personas que están relacionadas con la infancia. Incluso a mí hay gente adulta que no tiene hijos que me ha dicho, es que tu libro me ha ayudado porque yo me fui una vez a una entrevista de trabajo, tenía que hacer como, bueno, me hacían un poco sitcom, ¿no? Ponerse en situación de escenificar mi trabajo y me fui corriendo de allí porque no fui capaz. No fui capaz de hacer una llamada, no fui capaz y me fui. Y esa persona no tiene hijos, esa persona es adulta. Y esa persona ha recurrido al libro y le ha servido. Entonces, va para todas las personas que trabajan con niños, pero también para todos los que se comunican, es decir, para todo el mundo. Porque al final los abuelos se comunican, los tíos, los vecinos, o sea, todo el mundo lo hacemos. Y yo creo que esto al final puede ayudarnos y puede ayudar a las generaciones que vienen, porque nosotros lo tenemos que aprender, como siempre, todo ahora ya de adultos sobre la marcha. Pero los peques también hay que trabajarlo. Y a lo mejor nuestro hijo, pues, oye, le gusta mucho el teatro, pues apuntémosle a teatro. Si es que tampoco tenemos que hacer grandes, oye, a ver qué hago ahora para enseñarle a comunicar, lo que comentaba al inicio, ¿no? Es que no, o sea, ¿quieres apuntarle a teatro, a baile? ¿Quieres contarle cuentos en casa, jugar con amigos? Pues oye, que ahí también aprender las reglas, aprender interacciones, el juego simbólico que también comentó ahí. Es que cualquier situación del día a día nos estamos comunicando. Es que aunque no hablemos, nos estamos comunicando si no decimos nada. Entonces, aprovechemos esas situaciones, ¿no? Porque luego nos lo agradeceremos cuando sean adolescentes, de verdad. Sí, de verdad que sí, porque vamos a querer que nos cuenten y que no tengan problemas en poder compartir con nosotros situaciones que pueden ser muy embarazosas. Y justamente ahí te quería preguntar, porque claro, me imagino que uno de los principales frenos que tenemos los padres es la vergüenza, ¿no? Uy, qué vergüenza que me vean haciendo esto. O, uy, ¿qué van a decir? Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo rompemos esa primera barrera? Aquí tú das herramientas para hacerlo. Cuéntanos cuáles son. Sí, a ver, yo es verdad que ese es uno de los principales frenos porque vuelvo a lo que comentaba antes, ¿no? A ese miedo a que pensarán los demás, a que me van a juzgar, a que se van a reír de mí, ¿no? Este bullying, ¿no? que tenemos todos miedo, que algunos lo hemos sufrido, y eso también te determina tu personalidad y te determina cómo te relacionas con los demás. Al final, bueno, se puede trabajar de muchísimas formas, pero sí que es verdad que yo creo que hay que hacerse una pregunta, como padre y madre, ¿no? Es como, vale, esto es como cuando tu hijo monta una rabieta en medio del supermercado, ¿no? Que te quedas bloqueado y estás pensando más en lo que te está diciendo, te está mirando la gente que está pasando, ¿no? Que estarán pensando, que te van a decir, que en tu hijo, que es el que te está necesitando en ese momento. Entonces, vamos a intentar, no digo que sea fácil, hacer una coraza y decir, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante aquí? ¿Quién me está necesitando, no? Mi hijo, ¿vale? Pues entonces, la vergüenza, vamos a intentar tragárnosla un poquito, trabajárnosla un poquito. Oye, podemos también nosotros hacer estas actividades, trabajarlo, ir a terapia, cualquier cosa que podamos necesitar para trabajarlo, para sentirnos mejor, hablar con amigos, que al final también nos comunicamos, y vamos a ir a lo importante, que es nuestro hijo nos está necesitando, ¿no? Si tengo que, pues hacer lo que decimos, hacer el ridículo, que lo sentimos así, ¿no? O hacer algo que nos haga pasar vergüenza, como lo de contar un cuento poniendo voces de animales, pues mira, lo vamos a hacer. Yo hay extraescolares que voy con mi hijo que en la sala de espera tenemos cuentos, pues yo me pongo a contar cuentos. ¿Qué pasa? Que al final veo, cuando estoy terminando el cuento, que tengo a 4 niños sentados aquí. No a 1, a 4. Y mira que yo lo cuento bajito porque, oye, no quita que tampoco quiero molestar
Y oye, también te preocupa un poco, dices, oye, no voy a estar aquí haciendo, pero lo hago. Y al final 4 niños aquí a los que sus padres no les están contando el cuento, quizá por vergüenza, a lo mejor porque no les apetece. Pero vamos a lo importante, ¿no? ¿Quién nos necesita? Nuestro hijo o nuestro alumno, ¿no? En el aula también creo que la comunicación también debería ser una asignatura muy importante en los grados y en las formaciones de magisterio y de educación, porque al final es algo igual que la educación emocional, que vamos a tener que estar acompañando en el aula constantemente. Pues vamos a tener esas herramientas, ¿no? Y a despojarnos un poquito ya del qué dirán y el qué pensarán, que bueno, al final, mira, solo nos hace daño. Y ya está, mientras no hagamos daño a los demás, yo creo que podemos contar cuentos de animales, podemos bailar, podemos saltar y podemos hacer cualquier cosa que nos apetezca. La verdad es que es un libro lleno de recursos y yo creo que los padres que tenemos niños pequeños, niños que les cuesta más socializar, que vemos que son más tímidos, que no defienden tanto su opinión, le vendría muy bien. Porque son herramientas prácticas con las que nuestro hijo puede sentirse más seguro en su piel, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que pretendemos todos, que tenga una mayor autoestima y que pueda transmitir lo que queremos. Antes de dejarlo, quería hacerte una última pregunta, que se la hago a todos mis invitados. Si tuvieras que dejarle una frase a los padres de por qué es importante comunicarse o fomentar la comunicación con sus hijos, ¿cuál sería? Uy, qué difícil. Yo siempre digo una que tiene que ver mucho con la educación, pero se puede extrapolar a la comunicación, que es que nosotros, como padres y madres, somos los responsables de elegir el vestido o el traje que se van a poner nuestros hijos, ¿no? Cuando salgan afuera a la vida, ¿no? Vamos a tener esa responsabilidad de elegir cómo van a salir, ¿no? Con qué herramientas van a salir. Y entonces una de esas herramientas, desde luego, tiene que ser una buena comunicación, porque al final somos seres sociales, somos seres que viven en comunidad y es una cosa que vamos a hacer siempre. Entonces yo creo que junto al ejemplo, como decía antes, la comunicación va a ser otra gran herramienta que les vamos a poder dejar en la huella y en la mochilita de recuerdos de nuestros hijos. Pues Lara Fernández, madre, periodista, maestra y autora de Enséñame a comunicar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.